Iglesia, nuevamente te saludo a todos y cada uno de ustedes ahí en su familia, donde se encuentran en este momento reunidos para poder seguir adorando a nuestro Señor, alabando a nuestro Rey. Sobre todo esta mañana me da gusto poder servir a nuestro Dios a través de estos dispositivos y de estos medios, de estos canales, de estas aplicaciones y todo lo que el Señor ha permitido que estén a su disposición para que su palabra siga extendiéndose a través de muchos medios para que pueda llegar a muchos oídos y que podamos de alguna forma ser partícipes con el Señor para que su palabra pueda tocar y pueda llegar hasta donde Él la envíe, hasta donde Él desee que llegue, a tocar los corazones que Él quiera tocar, a la buena tierra. Y esta mañana, hermanos, yo te quiero pedir que no te separes de tu Biblia. Ahí vamos a estar dando algunas citas y las vamos a ir estudiando. Y la palabra del Señor hoy nos lleva a Mateo a continuar con nuestra serie de predicaciones que estamos llevando. Ya sabemos que estamos en Mateo, ya vamos en el capítulo 13. Hemos ido poco a poco en las parábolas del reino. Y esta ocasión nos toca ver dos parábolas juntas. El Señor nos está bendiciendo con dos parábolas el día de hoy que vamos a ver. Son muy cortas. Es la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla del gran precio. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás y que me acompañes a hacer una oración. Estás con tu familia o estás con tus amigos ahí reunido para escuchar esta predicación, o si estás solo, no importa, estamos en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Acompáñame, vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que hasta hoy, Señor, podamos seguir compartiendo tu palabra, podamos seguir, Señor, hablando de tu evangelio, Señor, de las buenas noticias que tú das al mundo, que tú das a los pecadores, Señor. Te queremos pedir especialmente esta mañana porque tú toques corazones, porque tú, Señor, permitas que la semilla caiga en buena tierra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que obre para que pueda germinar. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a regresar a nuestro texto. Dijimos que es Mateo 13, es el versículo 44, 45 y 46. Son breves versículos los que vamos a estar viendo esta mañana. Son breves versículos, pero encierran una gran enseñanza en lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor Jesucristo es el que está hablando, es el que está diciendo todas estas parábolas. Y de su propia boca sale esta luz, leíamos en el versículo de Génesis 1:3, para que muchos puedan tener iluminado a partir de ese momento el conocimiento de la verdad de su evangelio. Bien, además de que vamos a ver estas parábolas, tenemos que tocar nuevamente nuestro texto y vamos a ir explorando todo lo que encierra su significado hasta donde el Señor nos lo permita, porque sabemos que podemos sacar y seguir sacando y seguirá saliendo más contenido, esto de acuerdo a lo que el Señor vaya permitiendo. Nosotros hoy solamente vamos a ver la parte que el Señor haya preparado para nosotros esta mañana. Y dice nuevamente Mateo 13, 44, 45, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a detenernos hasta este momento aquí, en la primer parábola. Aunque sabemos que estas dos parábolas nos hablan de lo valioso del reino de Dios, del reino de los cielos. Hablan del gozo que hay en encontrar el reino de Dios. Y estas dos parábolas enseñan al mismo tiempo una misma verdad, las dos.
eh, que también podemos ver en cada una de ellas, lo valioso de la salvación. Pero cada una se distingue en un punto importante que hay que seguir con atención. La del tesoro escondido, que es la que acabamos de ver, fue un tesoro que fue hallado, un tesoro que fue escondido en un campo, el cual un hombre de repente al caminar por ahí halla. Aquí se ve que el tesoro fue hallado por uno que pues lo andaba buscando, pero lo encontró. Recordemos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo en Hechos 9. Él iba, si tú te acuerdas, iba persiguiendo a los cristianos. No andaba en busca del reino. Jesús fue el que se le reveló. Y ahí empezó la conversión, o ahí vino la conversión de Pablo, que ya todos conocemos cómo fue, pero él no andaba buscando el reino. Y la otra parábola, la parábola de la perla, dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. O sea que ya tiene perlas, por eso se dedica o se dedicaba muy probablemente a esa actividad. Y entonces, habiendo hallado a una perla preciosa, de gran precio, de gran valor, o sea, este personaje de esta parábola ya andaba buscando, estaba en esa actividad. Esa es la pequeña diferencia o la gran diferencia. Mientras el otro no andaba buscando nada, recordemos, por ejemplo, en este caso a Nicodemo. Él fue, él fue y se acercó a Jesús porque había oído y le empezó a hacer preguntas. Él andaba buscando. Y recordamos a Jesús. Le dijo que era necesario nacer de nuevo y creemos que Nicodemo en su búsqueda, Cristo le revela esa verdad y él se hizo discípulo de Jesús. Esto es lo que nosotros vemos en la palabra. Bueno, en ambos casos, uno y otro, los dos, vendieron todo lo que tenían para obtener lo que representaba para ellos más valor, lo que era más valioso. Estas dos parábolas nos enseñan que los hombres realmente se persuaden de lo valioso de la salvación y entonces es cuando dan todo lo que poseen, lo que tienen, con tal de hacerse discípulos de Jesús y de recibir vida eterna. Así de simple. Prácticamente ahí están descritas estas dos parábolas. Así de simple describe Cristo la entrada de un pecador al reino de los cielos, lo que significa conocerlo a Él. El pecador, que se describe aquí como alguien que de repente se topa con algo muy valioso, este hombre que está hablando aquí en la parábola, Cristo está describiéndolo, que va caminando por el campo y de repente en el lugar que menos él se imaginaba encontrar nada, se encuentra con algo sumamente valioso. Ahora, ese tesoro siempre había estado ahí. Ahí había estado todo el tiempo. Pero él, o para él, lo veía como algo que no veía o que estaba escondido. El brillo de este mundo había cegado sus ojos, tenía tapado o tapada la vista de este hombre, no lo podía ver, de tal manera que ese brillo de lo que el mundo ofrece había cegado el pecado en su corazón, es decir, él no podía ver el pecado en su corazón, era incapaz de ver entonces un tesoro cuando lo tuvo todo el tiempo delante de sus ojos, pero algo sucedió en el interior de ese hombre que le permitió ver en Cristo y ver en su evangelio un tesoro que antes no veía.
¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, sencillamente que Dios le abrió los ojos. Ese hombre estaba ciego en sus delitos, estaba ciego en sus pecados, estaba inmerso ahí, pero Dios en un momento dado le abrió los ojos. Y ahora ese hombre, al poder ver correctamente, tener una mejor visión o tener una buena visión, ese hombre en primer lugar pudo ver su pecado, como su pecado realmente es. Eso fue lo que primero pudo ver, porque ¿por qué le parecía el tesoro así como lo que tenía en su pecado, lo que tenía en su corazón este hombre? Para él en ese momento era su tesoro. Eso era lo que él le estaba dando valor. En primer lugar, ahora él empieza a ver cómo realmente se debe ver su pecado, en la dimensión en la que su pecado debe ser visto. Este hombre, ahora que sus ojos han sido abiertos, comienza a ver su pecado como la fuente de todas sus desgracias, de una vida sin sentido, de una vida sin propósito, desdichada, desgraciada, miserable, y de todo aquello que finalmente lo arrojará, lo llevará a las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Este hombre antes veía su pecado como un tesoro, dijimos. Y precisamente porque veía mal, o porque no veía, o porque lo único que podía ver era ese brillo en su pecado. Él se deleitaba en él, porque él lo veía como un tesoro, aquello que era su desgracia. Él veía como desgracia, al revés, aquello que era un tesoro. Cristo, nuestro Señor y Salvador, él lo veía como una desgracia. Todo lo contrario. Recordemos la enseñanza del hijo pródigo en Lucas 15, 12. No lo vamos a leer todo esta mañana, pero todos conocemos la historia. Que le dice el hijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo no quiero seguir viviendo con tu cuidado. Yo no quiero seguir viviendo gobernado por ti. Yo quiero que me dejes seguir viviendo mi vida como yo la quiera vivir. Déjame hacer mi vida. Tal vez esas palabras sean algo familiares para muchos. ¿Y qué le dice el padre? No hay problema. Aquí tienes la parte de la herencia que te corresponde. Y bueno, ya sabemos la historia. El hijo se va y dice la escritura, todos conocemos la historia, que el hijo comienza a caer bajo y a caer más bajo, hasta que comienza una vida completamente miserable, completamente distinta a lo que tenía cuando estaba con el Padre. Pero la Escritura dice en el versículo 17 de esa historia: entonces, volviendo en sí. ¿Te das cuenta? Es como si estuviera loco. Cristo describe aquí a este hijo pródigo como un muchacho que está loco, está mal de la cabeza. Él no entiende. Pero en un momento dado, por la misericordia, por la bondad y la compasión de la gracia de Dios, dice que este muchacho vuelve en sí, vuelve de su locura y comienza a ver la vida como la vida debe ser vista. Pero él no solamente ve su pecado realmente como es, como la fuente de todas nuestras desdichas, de todas nuestras desgracias, de todas nuestras miserias, sino que al mismo tiempo este hombre ve a Cristo tal cual Él es. No solamente como aquel que puede salvarlo de sus pecados, sino también como un tesoro incomparable
que puede saciar plenamente las necesidades más profundas de su alma. Dios le abrió los ojos a este hombre y ahora él ve a Cristo como aquel que puede darle la comunión más deleitosa que alguna vez hombre alguno haya podido disfrutar con Dios. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando somos convertidos? Lo que ocurre es que Dios abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver a Cristo como ese cofre de un tesoro. Y dentro de ese cofre de tesoro, ¿saben lo que hay, hermanos? Gozo santo. Hace que tú vuelvas en sí. Que vuelvas en sí de tu locura. Que vuelvas en sí de aquel estado mental en el que no podías ver. Que reacciones, te sacude. ¿Te acuerdas cómo sacudió el Señor a Pablo? Dice la historia que lo tumbó de su caballo. No es cierto, no lo tumbó de su caballo, solamente cayó, dice la palabra. No hay ningún caballo. Pero cuando nosotros volvemos en sí, o cuando el pecador vuelve en sí, ahora puede ver, porque son abiertos sus ojos. Recuerda también, haciendo la comparación, Pablo en ese momento quedó ciego por un momento, pero fue para que le abrieran los ojos. ¿Y qué encontramos? Dijimos, gozo santo, las dos cosas. Cuando Cristo nació en la tierra, cuando nació en este mundo, los ángeles anunciaron diciendo a los pastores: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dicen los ángeles, esto es una noticia de gozo. Por eso, hermanos, el gozo no es un incidente accidental o un accidente que fue un incidente de alguna manera superfluo o superficial en la vida cristiana. El gozo es esencial en la vida en Cristo. No podemos decir, hermanos, que tengan gozo, que estén animados, con una actitud completamente opuesta a lo que expresa la realidad de la alegría de haber encontrado un gran tesoro. Cristo nos salvó de la miseria de nuestros pecados para que nosotros ahora nos gocemos en Él, lo que hace posible que tengamos nosotros ese gozo. ¿Saben lo que hace la conversión, hermanos? Crea en nosotros un nuevo gusto espiritual que antes no teníamos. Un nuevo gusto espiritual por la gloria de Cristo que nos mueve a entregarnos por completo a Él. Pablo nos dice también en 2 Corintios 4, vamos a buscarlo si tienes tu Biblia a la mano. 2 Corintios 4, del 3 al 6, vamos a ir. Fíjate cómo dice la palabra del Señor. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido, es del 3 al 6. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Es por eso que ellos no ven el tesoro, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Así que, hermanos, ¿qué es lo que Satanás hace con los incrédulos? Cegarles el entendimiento para que cuando ellos vean a Cristo
no puedan ver su gloria, para que ellos no vean el brillo de la gloria de nuestro Salvador, para que ellos no vean su hermosura, para que ellos no vean su majestad, para que ellos no vean su grandeza, para que ellos no vean a Cristo tal cual Él es. Satanás tiene a los incrédulos cegados. El problema del incrédulo simplemente es que él no puede ver la belleza de Cristo. Está ciego, está entontecido, entenebrecido, en completa oscuridad. El Dios de este siglo, el diablo, que no quiere que el hombre vaya al cielo, no quiere que el hombre glorifique a Dios, que quiere que tú compartas con Él su destino eterno, el infierno. Él ciega los ojos de los hombres, Él ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero no todo termina ahí, dice el apóstol Pablo en el versículo 5 que leímos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Cristo Jesús como nuestro Señor, y a vosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús, por amor a Jesús. Lo que Pablo nos dice aquí es que precisamente porque el pecador está ciego, porque no puede ver, precisamente porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento, por eso nosotros predicamos a Jesús, porque es por medio de la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. No nos cansamos de decirlo esto una y otra vez, que es así como el Espíritu Santo vendrá, si Él así lo quiere, en su santa y perfecta voluntad, y es cuando Él entonces quitará la venda para que vea el pecador la belleza del Salvador. Eso no se puede lograr de ninguna otra manera. Eso solo se logrará por medio de la predicación del Evangelio. Acabamos de ver la semana pasada, o hace 2 semanas, ya no recuerdo tanto, y a media semana, el miércoles precisamente, que el sembrador salió a sembrar. Y hermanos, ese sembrador puede ser tú o puedo ser yo. ¿Y qué pasará en el contexto de la predicación del Evangelio? Cuando este Evangelio es expuesto fielmente, es ahí cuando también es expuesto el poder de ese Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. Y dice el versículo 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Dice otra versión, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El mismo Dios que en el principio, en Génesis, como lo leímos al principio, dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. En ese mismo momento, Dios soberanamente, mientras nosotros estábamos siendo expuestos a la predicación de la palabra, ese Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha en nuestro corazón. De repente comenzamos a ver la vida como la vida es. Comenzamos de pronto a ver nuestro pecado como nuestro pecado es en realidad. Pero sobre todas las cosas, hermanos, comenzamos a ver a Jesucristo como el verdadero, como Él es verdaderamente, en su verdadera dimensión. Comenzamos a ver la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Es por eso que el hombre de la parábola, volviendo a nuestro texto base, en Mateo 13, no tiene ningún reparo en vender todo lo que tiene para poder obtener ese tesoro. ¿Cuánto vale ese tesoro? Tu vida.
Es por eso que el hombre de la parábola dice o entiende: no hay problema, no hay problema, no hay ningún problema. Si vemos con atención el texto, vemos una pequeña palabra que no debemos dejar pasar o no debemos perder. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Gozoso va por ella y vende todo lo que tiene. No fue como: estoy gozoso, estoy así con mucho gozo, como dice el Salmo. No, hermanos, él está gozoso y lo deja todo y va y vende, hace todo. Él hace lo que tiene que hacer, vender todo lo que tiene, sin una pizca de desánimo, ni tristeza, ni dolor en su corazón, porque él sabe que está haciendo el mejor negocio de toda su vida. Ese hombre que vemos en la parábola dice que todo lo que tiene, gozoso va y lo vende. Todo lo que tiene, gozoso va y lo vende, porque sabe que obtendrá a cambio algo de infinito valor. Un individuo que está regateando, por así decir, el valor de ese tesoro, no ha entendido todavía. Sus ojos no han sido abiertos todavía. Él no entiende el peligro en que está. Él no entiende el problema que tiene con la justicia de Dios. Él no entiende que va camino a un infierno eterno. Y mucho menos entiende la belleza de nuestro Salvador, de nuestro Señor. No lo entiende. Porque cuando a uno le quitan la venda de sus ojos, de nuestros ojos, uno comienza a ver la vida como la vida realmente es. Así que esa persona no escatima, no regatea. Eso es a lo que la Biblia le llama el gozo de la fe, el gozo de un nuevo creyente cuando viene a Cristo y empieza a entender qué fue lo que sucedió en su vida. Es un gozo que va creciendo o debería ir creciendo en la misma medida en que ese creyente va teniendo más conocimiento y lo traduce en actos de fe. Romanos 15:13 dice, voy a ver la versión digital que tengo aquí: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Hermanos, un cristiano es una persona que ha podido darse cuenta que ninguna cosa de este mundo puede compararse con el gozo que produce el recibir el perdón de Cristo, el perdón que Cristo otorga al pecador, y de tener la esperanza de lo que Cristo promete. Pero sobre todas las cosas, de tener una comunión con Cristo aquí y ahora, en este tiempo. Y también allá y por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, es un gozo conocer a Cristo. Es un gozo estar de parte de Dios. Es un gozo tener a un Salvador como lo es Cristo, nuestro Señor. Es un gozo. La gente del mundo o la gente allá afuera muchas veces se goza o se jacta de tener amigos influyentes. ¿Conoces a alguien así? ¿Alguna vez? A lo mejor te has encontrado a alguien que te pueda decir: yo conozco a fulano de tal, es mi amigo, y te dice que es esto o aquello, o tiene un puesto político, o tiene un puesto en alguna empresa de importancia. Yo no sé qué puesto de influencia pueda tener, pero te voy a decir algo, hermano. No hay un personaje en el mundo entero, ya sea político, ya sea empresario, con alguna posición especial que tenga un nombramiento, no sé, un alcalde, un presidente municipal, un gobernador, un presidente de una república, un rey de una nación. Hermanos, no hay un personaje en este mundo
que le pueda o se pueda parar o se le pueda poner al lado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, creador y sustentador del universo. Y Él es mi amigo. Y hablo con Él cuando quiera, como quiera. Y cuando estoy en problemas o cuando estoy en tribulación, me postro delante de Dios. Y el Padre nuestro, por medio del nombre de Cristo, me escucha, te escucha. Ese es el tesoro que yo encontré. Mateo 13, 45 y 46. Vamos a ver la otra parábola. Dice esta versión: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta perla era muy especial. Ahora, tenemos que preguntar, ¿por qué la encontró? ¿Por qué la buscó? Es como cuando tú buscas, tal vez por poner un ejemplo, te quieres comprar un auto y andas buscando por ahí un seminuevo, tal vez para que no sea tan costoso la economía como está ahora. Bueno, tal vez no sé, un 2018, un 2019, y por supuesto buscas un buen auto en las mejores condiciones, y lo estás buscando concienzudamente. ¿Qué es lo que busca la gente en este mundo? Todas las personas o todos los hombres son buscadores de algo, pero algo en lo que ellos creen, algo en lo que piensan que es valioso. Este hombre del que habla la parábola buscó la mejor perla y la encontró. Sus esfuerzos fueron recompensados porque buscó. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el que busca, ¿qué? Encuentra. En Isaías dice un versículo que es uno de mis favoritos. Yo creo que todos saben que es uno de mis versículos favoritos. Y bueno, yo sé que lo saben porque siempre que tengo la oportunidad lo estoy recordando. Pero como dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, del cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar, porque llegará un día en que sea imposible buscarlo. Ya no lo hallarás. Llámalo ahorita. Él está cercano. Busquen a Dios. No al hermano, no al pastor, no al diácono. A Dios, dice la palabra. Así que el hombre que encontró esa perla, ¿qué tuvo que hacer? Ir y vender otra vez, todo lo que poseía, todo lo que tenía, y para poder comprarla. Pero antes buscó. Como dije, no busquen al hombre, al predicador, al pastor, busquen a Dios. No busquen que un hombre los aconseje, por más bueno o bondadoso que sea. Busca el consejo de Dios en su palabra, en la Biblia. Por cierto, ¿la tienes ahí junto a ti? En tu celular, qué bueno. Porque Dios te va a hablar. Acabamos de decir, Él es tu amigo. Sigue vivo. Sigue hablándote. Por ejemplo, los de Berea. Esa gente buscaba y encontraba. Dice eso en Hechos 7:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud. Pero miren lo que hicieron.
escudriñando cada día. No cada domingo o cada 15 días, o los miércoles, o los lunes de estudio. No. ¿Qué hacían? Escudriñaban la palabra, las escrituras, todos los días, cada día. Escudriñar, hermanos, significa cavar profundo. O sea, buscaban en lo profundo de las escrituras, de las riquezas que hay en la palabra de Dios. Buscar qué quiere Dios para ti, qué quiere Dios para mí, cuál es su voluntad. Y entonces, ¿qué crees? Vas a encontrar, porque el que busca, encuentra. Al que llama, se le abrirá. Entonces el hombre de la parábola ya tenía perlas. Él, tal vez ese era su oficio, tal vez era su negocio, no lo sabemos. Pero buscó una de gran valor y la que encontró valía mucho más que ninguna otra perla en el mundo. No había otra igual. Y hay una sola perla de gran precio. Hay un solo Salvador. ¿Quién es, hermanos? Jesús. Hay uno solo que murió en la cruz. Hay uno solo que resucitó. Es Jesús. Hay un solo evangelio. Hay una sola fe que salva. La fe en Jesús. Hoy nosotros pues sabemos, tristemente, pero es real que hay muchos evangelios y hay muchos que enseñan cosas diferentes, caminos diferentes para llegar, según ellos, al cielo. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia es clara. Hay un solo camino, hay una sola perla de gran precio, hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. Entonces, todo el mundo busca lo que considera de valor, busca siempre obtener lo que para ellos vale la pena, pero el Evangelio lo que trae es salvación del alma. ¿Cuántos de los que nos están viendo hoy aquí ya son salvos? ¿Cuántos tienen ya esa paz para con Dios? ¿Cuántos tienen ese gozo que produce el haber hallado la salvación? Te voy a preguntar, ¿dónde lo compraste? Eso no se puede comprar. Eso es un regalo muy valioso. El Evangelio nos da esa reconciliación para con Dios. Gozo verdadero. Paz, contentamiento en cualquier circunstancia de la vida. Como ahora que estamos en medio de esta situación tan tensa, podemos tener paz para con Dios, podemos tener confianza en Él y además nos da vida eterna, casi nada, ¿verdad? Pero eso no tiene valor para la mayoría de las personas. No lo ven. Y eso es lo triste. Hablábamos que para ellos solamente las cosas de esta vida, los placeres mundanos, los reconocimientos, los honores que reciben de los hombres son de mucho valor. El currículum es mucho. Pablo dijo, mi currículum yo lo tengo por basura. No me sirve para nada. Para la obtención de lo que realmente vale. Entonces, hay dos principios en la parábola de gran precio. El primero, que vendió todo. ¿Qué significa o cómo debemos entender para nosotros el hecho de vender todo? Vender todo significa deshacernos de todo aquello que teníamos como valioso para obtener lo que realmente vale, que es Jesucristo y su evangelio. Hay que vender o deshacernos de los placeres del mundo, de las costumbres, del reconocimiento, de los chantajes familiares, sobre todo a los que recién llegan al evangelio. Como cuando te dicen, si tú sigues en eso y ya no
no eres bien visto aquí en esta casa. Y ahí es donde tenemos que valorar. ¿Quién es el más valioso? ¿Tu familia o Cristo? Recordaba en una ocasión anterior, yo les comentaba acerca del testimonio de mi papá. A él le dijeron esas palabras en una ocasión, su propia familia. De hecho, lo sacaron literalmente esa noche de su casa, de una cena familiar, por hablar de Jesucristo. Le dijeron, ¿ya vas a empezar otra vez con tu Cristo? Vete de esta casa, para gloria del Señor lo digo, hermanos. Aunque algunos, no falta alguno que te pueda decir que Cristo no vino aquí a dividir hogares, sino a unir los hogares. A ver un momento. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él vino a salvarnos de la condenación del infierno. Y que por causa del Evangelio muchos nos van a aborrecer. Dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, vine a traer disensión del hijo contra su padre, del padre contra su suegra o con su cuñado o con su sobrino. ¿Por causa de qué? De la palabra, del Evangelio. Porque cuando conocemos el Evangelio, después de mucho buscar, tú dices, esto es lo que andaba buscando. Y te vas como gozoso a predicarles a tus amigos, a tu familia. Y les dicen, miren lo que he encontrado. Al fin lo encontré, lo que estaba buscando. Y se te quedan viendo. No me digas que tú andas ahora en esa onda. ¿Vas a empezar con eso tú también? Eso es para la gente ignorante. Esas son cosas para la gente retrógrada. Y tú les empiezas a predicar ahí. Y ahí es donde vienen las disensiones. Ahí es donde viene el rechazo. Pero es ahí donde tienes que valorar qué tiene más valor. ¿Con quién te quedas? ¿Con tu familia? ¿Con tu mamá? ¿O con Cristo? ¿Con tu papá? ¿O con Cristo? ¿Con tu hijo? ¿Con tu hija? ¿O con Cristo? Tienes que valorar las cosas, lo que tenemos, lo que encontramos, lo que por misericordia de Dios hemos encontrado. ¿Quién murió por ti? ¿Tu mamá? ¿Tu hijo? ¿Tu papá? Solo Cristo fue el único que murió por ti. Y número 2, fue ese hombre y la compró, la perla de gran precio. Esto nos habla de que cada quien debe apropiarse de esa perla, porque nos habla de algo personal, algo individual. Es decir, yo no la puedo comprar por ti o por mi mamá o por mis hijos. Lo único que yo puedo hacer es predicar de la perla de gran precio, de su evangelio, de Jesucristo. Pero el evangelio no solamente es para ser admirado y decir, porque sí hay muchos que oyen la palabra una y otra vez y solamente se limitan a decir, ¡ay, qué bonito hablan! Se siente bonito, pero nunca venden sus placeres. Nunca venden o se despojan de aquello que el Señor dice en su palabra. No se niegan a sí mismos, no quieren dejar nada y finalmente se quedan con aquello que ellos piensan que es lo que vale, lo que para ellos es valioso. En Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Jesús dijo que cuando alguien se arrepiente, hermanos,
los ángeles del cielo se gozan, brincan, expresan ese gozo allá en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:7. Pero no solo se goza el que encuentra esa perla de gran precio y al tesoro escondido, sino también el que lo comparte. ¿Y cómo nos ha sido compartido? De gracia. Y de gracia tenemos que dar. Prediquemos, hermanos. No todos lo van a saber valorar, pero es un buen momento de tomar tus semillas y salir a sembrar. Y si esa semilla encuentra un corazón fértil, se abrirán los oídos, se abrirán los ojos y podrán ver un gran tesoro. O si ya lo buscaban, podrán ver la perla que estaban buscando. De gracia recibiste, da de gracia. Y en cuanto a ti, amigo, que nos ves por este medio por primera vez o segunda tal vez, o ya a lo mejor en varias ocasiones, seguirás despreciando a Dios para seguir disfrutando de los deleites baratos que este mundo ofrece. Cambiarás el brillo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por el tenue y pálido reflejo de los deleites temporales de este mundo. Porque el problema del incrédulo es que, o podemos decir que no es que tiene un deseo demasiado fuerte de disfrutar los deseos de esta vida. No, su problema es que tiene un deseo débil de las cosas de Dios. Él se contenta con cualquier bobería, por decirlo así. Quiero citar a C.S. Lewis, que dijo así, y cito: nosotros somos criaturas con corazones divididos, entreteniéndonos con bebidas, drogas, con sexo, ambiciones. Cuando se nos ofrece un gozo infinito, somos como un niño ignorante que quiere continuar haciendo pasteles y castillos de lodo ahí en su barrio, porque él no puede imaginarse siquiera lo que significa una oferta de una fiesta en el mar. Nuestro problema es que somos muy fácilmente complacidos. Vuelvo a preguntarte a ti, que por alguna razón no has encontrado esa perla o no has encontrado ese tesoro aún, y que hoy estás siendo expuesto a esta palabra. ¿Seguirás despreciando a Dios para disfrutar de los deleites baratos que este mundo está ofreciéndote? Mira qué dice 2 Corintios 4:6 que leímos hace un momento. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El mismo Dios que en el principio, en Génesis, dijo, sea la luz, y fue hecha. Ese mismo Dios soberanamente permita que, siendo expuestos a la predicación de su palabra, también te pueda decir hoy a ti, sea la luz, y que la luz sea hecha en tu corazón. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese tesoro escondido. Te damos gracias, Padre, por esa perla de gran precio. Señor, gracias porque ahora podemos ver lo que realmente tiene valor y que antes no veíamos, o que cuando estuvimos buscando no encontrábamos, Señor, pero ahora podemos verte tal como tú eres, Señor. Padre, permite que podamos seguir conociéndote cada día más y entender cada día más cuál es tu bendita voluntad para nosotros en esta vida. Y gozarnos, Señor, en ti. Y gozarnos, Señor, de saber que somos ahora bendecidos por tu gracia, por tu misericordia, al resplandecer la luz
de tu evangelio sobre nosotros, que es poder para salvación. Padre, te alabamos, te damos gracias y te pedimos que quedes con cada uno de los que están escuchando esta palabra, porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía hasta que haga tu voluntad para la cual tú la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Buenos días.